el día que mi esposo me pidió el divorcio. No gritó, no. Discutió, no lloró. Se sentó frente a mí con esa calma fría que solo tienen quienes ya han tomado una decisión y dijo que ya no era feliz, que quería empezar de nuevo, que el amor se había terminado. Yo lo miré sin parpadear porque en el fondo ya lo sabía. Luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo: quiero la casa, los autos, las cuentas. Todo menos el niño dijo que no estaba hecho para ser padre, que la responsabilidad le pesaba, que yo era mejor para eso, como si estuviera hablando de un mueble viejo que ya no quería cargar. No grité, no le supliqué, no le pregunté. ¿Por qué? Solo asentí, y eso pareció confundirlo por un segundo, pero luego sonrió, como quien cree haber ganado sin pelear. Días después estaba sentada en la oficina de mi abogado, un hombre mayor con ojos cansados, que había visto demasiadas guerras legales. Le expliqué todo y cuando terminé me miró fijamente y me dijo que teníamos muchas posibilidades, que yo podía quedarme con más de lo que creía, que él estaba siendo cruel y egoísta. Me dijo que debía luchar, que no podía dejar que me despojara de todo, que era injusto, que era abusivo, que pensara en mi futuro y en el de mi hijo. Su voz era firme, casi suplicante. Yo me incliné hacia él y le susurré: dale todo. El abogado se quedó en silencio, me preguntó si había escuchado bien. Le repetí: dale la casa, los autos, el dinero, todo, que firme lo que quiera. Su mirada cambió, pasó de la compasión a la confusión y luego a la preocupación. Me dijo que eso era una locura, que me arrepentiría, que estaba actuando desde el dolor. Le respondí que no estaba destrozada, que estaba segura que había cosas que mi esposo no entendía todavía. Cuando él salió de esa oficina, pensó que yo ya estaba derrotada. Empezó a contarle a todos que yo no había peleado, que me había rendido, que me quedaría con el niño. Y nada más. Se sentía poderoso, invencible. Su familia me miraba con lástima, sus amigos con descendencia. Nadie entendía por qué no había armado un escándalo, por qué no había exigido lo que era mío. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que había batallas que se ganan perdiendo a propósito. El día de la audiencia llegué, vestida sencilla, tranquila, sin maquillaje excesivo. Mi esposo llegó con su mejor traje, se sentó derecho con una sonrisa confiada, como si ya estuviera celebrando. Cuando el juez comenzó a leer los acuerdos, mi esposo asentía a todo: casa, autos, cuentas, propiedades. Todo para él y el niño para mí. Su sonrisa se hacía más grande con cada palabra. Mi abogado me miró una vez más, como pidiendo permiso para intervenir. Yo negué con la cabeza. Entonces el juez levantó la vista y en ese momento la sonrisa de mi esposo comenzó a desvanecerse, porque justo entonces el juez hizo una pregunta que nadie esperaba y todo cambió. El juez miró los documentos, luego a mi esposo y después a mí, y preguntó si él realmente entendía lo que estaba solicitando, porque no era común ver a alguien renunciar a su hijo sin ningún intento de pelear. Mi esposo respondió con seguridad que sí, que era lo mejor para todos, que yo era mejor madre, que él no tenía tiempo ni paciencia. El juez asintió despacio, pero su mirada se volvió más aguda, como si estuviera viendo algo más allá de las palabras. Me pidió que hablara, que confirmara si estaba de acuerdo con todo lo que se había
Presentado, yo me puse de pie y dije que sí, que aceptaba todos los términos sin cambios. Mi esposo sonrió otra vez, pero ya no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa nerviosa, como si intuyera que algo no encajaba. El juez entonces hizo algo inesperado. Pidió un receso corto, dijo que necesitaba revisar cierta información adicional. Mi esposo me miró confundido. Mi abogado me miró en silencio, como si por fin empezara a entender. Durante ese receso, mi esposo me susurró que todo había salido mejor de lo esperado, que después podríamos hablar de forma civilizada, que no había necesidad de rencor. Yo lo miré, sin odio, sin amor, y no respondí. Cuando el juez regresó, su tono era diferente, ya no era neutral, era firme. Explicó que antes de firmar un acuerdo tan desequilibrado, tenía la obligación de asegurarse de que el bienestar del menor estuviera realmente protegido. Entonces comenzó a leer informes que mi esposo no había mencionado, evaluaciones psicológicas, registros de ausencias, mensajes en los que él mismo había expresado que el niño era una carga que le impedía disfrutar su vida. La cara de mi esposo se volvió pálida. Su abogado intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo. Le dijo que todo eso ya estaba en el expediente y que había sido tomado en cuenta desde el principio. Yo seguía de pie tranquila, porque todo eso no era una sorpresa, era parte del plan. El juez dijo que aunque yo renunciara a los bienes materiales, el tribunal no podía ignorar la responsabilidad moral y legal de un padre. Dijo que el hecho de que él no quisiera a su hijo no lo liberaba de sus obligaciones. Mi esposo empezó a negarlo todo. Dijo que estaba siendo malinterpretado, que solo estaba estresado, que no quiso decir eso. El juez lo miró fijo y le dijo que las palabras escritas en momentos de sinceridad pesan más que las excusas dichas tarde. Entonces anunció que el acuerdo sería modificado, que yo obtendría la custodia total, pero que él tendría que cumplir con una obligación financiera mayor a la que hubiera tenido si hubiera luchado desde el principio. Mi esposo me miró como si no me reconociera. Ya no era la mujer que creyó derrotada, era alguien que había entregado todo para proteger lo único que importaba. El juez aún no había terminado. Dijo que había algo más que debía aclararse antes de cerrar el caso, y en ese momento entendí que lo peor para mi esposo todavía no había llegado. El juez se inclinó hacia adelante y dijo que antes de cerrar el caso había una declaración, mas que debía ser leída porque formaba parte del expediente desde hacía meses. Mi esposo frunció el ceño como si no entendiera de qué hablaba su abogado. Empezó a pasar papelas con manos tensas. El juez leyó en voz alta una solicitud antigua, una petición que mi esposo había presentado en secreto cuando aún estábamos casados, en la que solicitaba proteger ciertos bienes a su nombre en caso de divorcio anticipado. Eso probaba que había planeado todo con mucha antelación. La sala quedó en silencio. Mi esposo intentó decir que era solo una precaución, que nunca pensó que llegaríamos a eso, pero su voz ya no tenía fuerza. El juez dijo que esa solicitud cambiaba por completo la lectura del caso, porque demostraba mala fe y una intención clara de despojar a la madre del menor de toda seguridad futura. Entonces dijo las palabras que mi esposo jamás esperó escuchar. Ordenó
una revisión completa de los bienes otorgados y estableció un fondo obligatorio a nombre de mi hijo financiado con la casa, los autos y una parte de sus ingresos futuros. Su rostro se desmoronó, ya no había sonrisa, ya no había seguridad, solo miedo puro, porque entendió que al pedirlo todo había terminado perdiéndolo de verdad. Yo seguía en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no hacía falta. El juez me miró y dijo que mi decisión de renunciar a todo había demostrado algo que el dinero no compra, que mi prioridad siempre fue mi hijo y que eso pesó más que cualquier contrato. Cuando terminó la audiencia, mi esposo me alcanzó en el pasillo, me dijo que nunca pensó que yo fuera capaz de esto, que me subestimó, que si hubiera sabido habría actuado diferente. Yo lo miré y le respondí que ese fue su error más grande: creer que el silencio es debilidad. Me fui de ahí con mi hijo, de la mano, sin casa, sin autos, sin lujos, pero con algo que él jamás volvería a tener control sobre nosotros. Con el tiempo construí una vida nueva, una vida tranquila, donde mi hijo creció viendo que su madre no se vendió, no se rindió y no negoció su dignidad. Mi esposo siguió pagando cada mes, siguió recordando en cada firma que perder a su familia no fue una consecuencia del divorcio, fue el precio de su avaricia. Y si hoy alguien me pregunta por qué le di todo, respondo con una sonrisa, porque hay veces en las que entregarlo todo es la única forma de ganarlo todo. Y porque el día que creyeron que yo estaba destrozada fue el día que realmente empecé a ser libre.